La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, le damos la bienvenida a Jimena Mata. Ella es coordinadora de investigación del libro Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, que fue presentado el día de ayer, precisamente por Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, quienes aparecen como autores de este libro, y como coordinadores de investigación, Jimena Mata y Leonardo Núñez. Jimena, gracias por acompañarnos en el estudio Juan Ceballos y tu servidor en el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Marcela, Juan, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y ya habíamos platicado en alguna ocasión anterior, en la primera edición de este libro Dinero bajo la mesa. Hoy se incluyen datos ya actualizados de la elección federal de 2018. ¿Qué resaltarías en esta nueva edición de Dinero bajo la mesa? Así es, hace unos meses, varios meses ya platicábamos sobre este reporte que llegaba hasta antes de la elección del 2018. Y en esta nueva edición del libro abarcamos ya los resultados de la elección federal más grande de la historia, que fue la elección presidencial federal y local del año pasado. Y lo que descubrimos, si ustedes se acuerdan, en la edición anterior, habíamos descubierto que por cada peso que los partidos reportaban, había por lo menos 15 pesos que estaban por debajo de la mesa. Por lo que descubrimos en esta nueva edición es que esa brecha se amplió aún más. Hoy, por cada peso que los partidos dicen gastar, que los partidos reportan ante la autoridad electoral, hay por lo menos 25 más que se mueven por debajo de la mesa, de los cuales se desconoce el origen y se desconoce el destino también. Ese es el principal hallazgo de esta nueva edición. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Es decir, si no se sabe el origen y se sabe tampoco el destino, ¿cómo se llega a la conclusión de este incremento? Porque es un incremento sustancial, hasta 25 pesos por cada peso gastado. Así es una muy buena pregunta, y para aproximarnos al problema tomamos dos vías. La primera es estimar el costo real de una campaña a gobernador, que es nuestra unidad de medida. Y en ese sentido, el costo promedio de una campaña a gobernador, nosotros lo estimamos en 500 millones de pesos. Si un candidato a gobernador gasta 500 millones de pesos, eso quiere decir que está gastando al menos 10 veces lo que la autoridad permite gastar, porque en promedio el INE le permite a los candidatos a gobernador gastar hasta 50 millones de pesos. Claro, hay casos como el Estado de México, que es un estado muy grande, que tiene un tope de campaña de 300 millones de pesos, y está el Estado de Quintana Roo, que tiene 4.5 millones de pesos como tope. Pero en promedio todos los estados pueden gastar hasta 50 millones, y lo que descubrimos es que gastan por lo menos 500. Pero ahora la brecha del 25-1 la hallamos cuando descubrimos que los candidatos dicen gastar apenas el 30% de lo que la autoridad les pide. Es decir, de estos 50 millones que podrían gastar, ellos dicen gastarse apenas 22. Y al comparar la diferencia de lo que ellos reportan al INE contra lo que en realidad gastan, nos encontramos con que hay una brecha de por lo menos 25-1. Esa es una primera aproximación. Y una segunda aproximación, que también ya lo comentábamos en el libro pasado, pero no teníamos los datos del 2018, ahora los tenemos, es cómo crece el flujo de la liquidez en la economía mexicana, cuánto efectivo circula durante un año electoral. Y es muy curioso que un año en el que hay elecciones, el flujo de efectivo aumenta drásticamente comparado con los mismos meses de un año anterior. Por ejemplo, en el 2018, el flujo de efectivo creció en 58,000 millones de pesos, mientras que el año anterior, en los mismos meses, ese flujo creció apenas 5,000 millones de pesos. Hay una diferencia ahí de 10 veces lo que el flujo de efectivo aumenta. ¿Y por qué esto es importante? Porque la mayor parte del dinero bajo la mesa que se utiliza para financiar campañas es dinero en efectivo, porque es dinero que no se puede o que es muy difícil rastrear para la autoridad. Hoy el INE hace una extraordinaria labor de fiscalización con todos los recursos que están por encima de la mesa, todos los recursos que los candidatos reportan o los recursos que son visibles, los que se gastan en espectaculares o en medios de comunicación o lo que se gastan en mítines.
pero lo que gastan en operación electoral que se paga con dinero en efectivo o en movilización del voto o en entrega de regalos, es muy difícil captar y eso se hace con dinero en efectivo. Ahora, ¿es detectable el dinero? Digamos, ¿podrían realizarse conjeturas o hipótesis en el sentido de el destino, del origen de este dinero? Por un lado, que fueran recursos públicos, pero por el otro también que hubiera donaciones o aportaciones ilegales. Así es. De hecho, identificamos ambas fuentes de financiamiento ilegal. El primero es dinero público que se desvía de las arcas estatales, municipales o del mismo gobierno federal y que se desvía a campañas. Eso, desde luego, es ilegal y una buena parte de este dinero, de este financiamiento a campañas, sale de ahí, de los mismos gobernadores que impulsan a su candidato, pues a veces para comprar impunidad. Y la otra vía es el financiamiento privado, es decir, el financiamiento de empresas o de particulares que le apuestan a una campaña o que literalmente invierten en una campaña con la esperanza de tener un retorno de esa inversión. Nosotros decimos que cuando un empresario o algún particular aporta una campaña, generalmente no lo hace porque simplemente le caiga bien el candidato, sino que lo hace por comprar acceso al sistema, lo hace por tener entrada al nuevo gobierno y poder tener eventualmente acceso a contratos o a permisos dentro del gobierno. Claro, nadie da nada por nada. Así es. Ahora, aquí entrarían, por ejemplo, los recursos de elecciones en las que se documentó partidas que iban, por decir algo, apoyos para contingencias climatológicas que no se entregaron y se guardaron y se entregaron en tiempos electorales a nombre de algún candidato. Digo, son evidentemente, aunque son recursos públicos, son ilegales por el destino que se le dio y estamos hablando de desvío de recursos. En este sentido, ¿eso se contabiliza también, Jimena? Esos son casos particulares. Nosotros hablamos del fenómeno en general, del fenómeno en su conjunto. Para tener una aproximación del dinero público que se desvía a campañas, lo que hacemos es identificar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que le dice a los estados, falta tanto dinero que no me has podido comprobar. Y nosotros eso lo tomamos como una aproximación del dinero que podría estarse desviando a campañas. Ahora, no documentamos casos específicos de partidos o de estados en especial, sino que hablamos de un fenómeno que sucede con todos los colores y en todos los estados. Ahora, no descartamos desde luego que ese sea uno de los casos, que dinero que debía utilizarse para alguna contingencia o para alguna emergencia de cualquier tipo se haya utilizado para campañas. Desde luego que es una posibilidad. Ahora, otro tema que abordamos en el libro es cuál es el destino de esos recursos, porque por un lado ya vimos que las campañas son muy caras y ya vimos también de dónde viene ese dinero, pero el destino de esos recursos, nuevamente nos encontramos con que el principal destino es el clientelismo electoral, y eso es movilizar votos, comprar o inhibir votos, y sobre todo contratar estructuras, tratar a personas que durante varios meses están trabajando para un partido, movilizando a los electores, convenciéndolos, entregándoles regalos, llevándolos el día de la jornada a votar, llevándolos a desayunar después de haber ejercido su voto. En fin, esta estructura clientelar es lo más costoso de una campaña, y si ya decíamos que una campaña cuesta al menos 500 millones de pesos, en clientelismo electoral se van por lo menos 300 millones de pesos. Ahora, comentabas sobre empresarios legalmente constituidos que aportan dinero para las campañas y obviamente, bueno, a cambio de alguna prebenda en cuanto esa persona llegue al gobierno mediante algún contrato o mediante alguna concesión, etcétera. Pero, ¿qué nos podrías decir del dinero ilegal? Es decir, más bien de recursos provenientes de la delincuencia organizada. Ese es un tema que
si bien nosotros mencionamos en el libro que es una de las fuentes de financiamiento, junto con el dinero público que se desvía y del dinero privado que se transfiere a campañas de manera ilegal, el financiamiento del crimen organizado es una tercera fuente de financiamiento, pero nosotros no abarcamos este tema en el libro porque creemos que es un fenómeno que merece un estudio en sí mismo. Es un problema, es aún más riesgoso porque lo que se utiliza no solo es dinero, sino también es violencia, pero insisto, no es un tema que nosotros toquemos en este libro. Pero además que es muy difícil, ¿no?, seguirle la huella. Así es. Uh-huh. Muy bien. ¿Dónde se puede consultar esta información? ¿A dónde puede acudir las personas interesadas para adquirir el libro? Bueno, pues el libro está ya en todas las librerías del país. Lo publica la editorial Grijalbo y también en la página de megustaleer.com.mx se puede adquirir la versión electrónica del libro. Muy bien, Jimena Mata, coordinadora de investigación del libro Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.